Pongamos este tiempo en manos del Señor. Padre, queremos agradecerte que esta palabra que has dejado trasciende las edades, y para mí es de mucho gozo, al igual que mis hermanos, poder tomar esta escritura hoy y descubrir quién eres tú. Igual que hace 100 años lo hicieron quizás aquellos primeros reformadores, al igual que hace 2000 años lo hicieron aquellos primeros cristianos que se congregaban, quizás incluso igual que lo hizo David, y por fe entendió tu camino de salvación. Así que esta palabra que trasciende las edades, que no caduca, es la que queremos abrir hoy y pedirte, Señor, que nos des entendimiento sobre tu voluntad para nuestras vidas, porque la palabra que has dejado es lámpara a nuestro camino para entender el sendero que tú has trazado. Ya has tú destinado las obras en las que quieres que andemos, y queremos aprender de ellas. Y como decía quizás el apóstol Pablo, a veces podríamos decirlo muchas veces, pero esto es provechoso. Así que queremos agradecer esta oportunidad de abrir la Escritura. Amén. Déjenme compartir aquí la presentación. Y vamos a ver como título: es necesario. Es necesario. La Escritura, y en un momento más vamos a hacer un pequeño experimento para ilustrar esto. La Escritura en algunas ocasiones menciona cosas que son necesarias. Y saben, mis hermanos, es a veces muy diferente a lo que nosotros podríamos pensar que es necesario. Por ejemplo, si me acompañan ahí en estos pasajes, Juan 3:7, reconocemos esta historia, el diálogo del Señor Jesucristo hablando con este hombre conocedor de la Escritura, pero no conocedor del Dios de la Escritura. Le dice el Señor Jesucristo: no te maravilles de lo que te estoy diciendo, porque os es necesario. Y lo primero es nacer de nuevo. Esto lo dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3. No es una opción para el hombre nacer de nuevo. Dios lo marca como necesario para el hombre. En este mundo de confusión sobre lo que es necesario, por ahí he escuchado, incluso el viernes que estuve con compañeros, pues bueno, lo bueno es que todos somos cristianos, ¿verdad? Cuando en realidad no es así. La Escritura no habla acerca de momentos importantes más que el necesario momento de la conversión de una persona cuando nace de nuevo. Así que nuestra existencia física aquí en la tierra, pues estoy viendo a cada uno de ustedes, y cada uno de ustedes, ¿qué hizo? Nació, ¿cierto? Si no, no existiría. No va a existir en el reino de los cielos nadie que no nazca de nuevo. Y eso es la Escritura. Entonces, es necesario nacer de nuevo. Y ahorita se estaba comentando algo respecto a esto. Luego también la Escritura dice, Juan 4:24, Juan 4:24, el Señor Jesucristo aclara en este pasaje a sus seguidores que Dios es espíritu. No es una imagen que tengamos que colgar por aquí o por allá. Obviamente no es una deidad que tengamos que ir a buscar en cierta ciudad. Dice Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. ¿Sí? Van dos necesidades. La primera es nacer de nuevo, y aquel que nace de nuevo adora en espíritu y en verdad. ¿Sí?
por, vamos a decirlo así, por causa natural. Porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, podríamos habernos considerado adoradores de Dios. La gente se clasifica entre adoradores de Dios y adoradores de la muerte, ¿verdad? Por ejemplo. Pero realmente todos son adoradores de la muerte si no adoran en espíritu y en verdad. No, Dios escucha el canto y el ruego de cualquiera. Cuando hay una tragedia como la que ahorita vive Venezuela, y la expresión más común que se escucha es nuestras oraciones con ellos. Dios no escucha esas oraciones. Si no provienen de un corazón que nació de nuevo y que adora en espíritu y en verdad, Dios no escucha. Por muy bonito que sea el canto, me acuerdo de Pavarotti que cantaba ahí en las catedrales. ¿Y cómo se llamaba el otro cantante? Bocelli, ¿no? Andrea Bocelli. Dios no escucha al impío. Dios no escucha al que no ha sido nacido de nuevo. Y por eso es necesario nacer de nuevo para que luego podamos adorar en espíritu y en verdad, que es la única forma de comunicación que podemos tener con Dios. Hechos 5:29, pasamos un poquito más adelante, estamos los que con mi hermano Ricardo hoy, estamos estudiando el libro de Hechos, y lo primero que aprendimos es que es necesario obedecer a Dios. Esto lo dicen los apóstoles, ¿verdad? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que no solo es una vida, un nuevo nacimiento, adoración, andamos, ¿verdad? Muy bien, eh, oramos, pero también debemos obedecer. Es necesario obedecer. Y por eso la Escritura contiene todos estos preceptos que nos llevan a entender a Dios para poder obedecerle aún en las cosas que la Escritura no necesario puede distinguir y decir específicamente. Pero ¿queremos obedecer a Dios? Sería la pregunta. Pues es necesario. Y el pasaje de hoy es necesario que para que todo esto sea posible y que la vida del creyente sea una vida en crecimiento, es necesario que nosotros menguemos. Y es necesario que Él crezca. ¿Quién dijo estas palabras? ¿Bien? Buena adivinanza. Juan Bautista. Juan capítulo 3, versículo 30. Llegan los discípulos y le dicen, pues todos los discípulos están yendo con Él. Es necesario que Él crezca, que aumente, de la palabra griega que viene ahí, auxano, que Él sea grande, pero al mismo tiempo es necesario que yo me vaya haciendo pequeñito. La lucha en el creyente entre estas dos estadísticas, estas dos proporciones, entre lo que Dios puede crecer Él con su espíritu en mí, perdón, mejor dicho, junto con lo que yo pueda disminuirme de mí para que Él ocupe más y más espacio. De este último, es necesario, es el que yo quiero que hagamos un experimento, espero funcione, cuando yo sea laboratorio aquí en el PEP, cuando hago laboratorio, me da a veces pena que no me funcionan los experimentos, pero vamos a ver si este va a funcionar. Déjenme, pido aquí ayuda para sacar una mesa, a lo mejor algunos de los jóvenes fuertes que no tengan miedo a explotar, allá adentro le ha quemado. Hay una mesa que tiene unas piernas abiertas, a ver si la pueden traer con cuidado y las latas pueden ponerlas arriba del alcohol. Vamos a ver un experimento, vamos a tratar de hacerlo. Si no, vengo preparado con un video del experimento en condiciones controladas. Siempre hacía esto en laboratorio. Si no me funciona a mí porque mi equipo o porque la temperatura, lo que sea, a veces son factores que tienen que estar muy controlados. Pero si no me funciona, pues vemos la demostración. Así que vamos a pedirle a ese grupo de científicos que ya entró que traigan los elementos. Vamos a intentar. Gracias por traer el extintor. Eso me anima mucho. Es necesario que confíen en mí. No, no es cierto.
Gracias, muy bien. Bueno, vamos a tener abierta en una ocasión y lo pasan, sí, a ver si pueden poner la mesa completa con cuidado y lo ponemos aquí en el centro. ¿Ah? Bueno, no hay problema, porque no nos queden a nosotros. A ver si logramos hacer, sí, pónganle aquí en medio. Y las otras latas que se están quemando, manténganlas vigiladas para que no nos problemas. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer este experimento. Lo voy a demostrar y luego lo platicamos. Yo hago uno y luego los muchachos van a hacer el resto. Ok, tenemos aquí dos elementos muy diferentes, ¿sí? Calor y frío. Voy a cambiarlo de ambiente. Esto no funcionó. Vamos a intentar con otro. Otro que me estoy tardando mucho. Tampoco funcionó. A ver, muchachos, vamos a traernos las otras. Ahí está. Volteala así. Fuerte, 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 fuerte. No, no, no. Ahí está. ¿Ok? Me trae la otra que está caliente. Estas dos, si quieren, las ponemos ahí en forma de fuego otra vez. Pero vamos, hay que poner la cantidad de mililitros. ¿Ok? Mientras volvemos a hacer ese experimento y los jóvenes ahorita traen esas latas, ¿qué pasó? ¿Qué creen que pasó? ¿Vale? Ok. ¿Ya viste cómo es? Ahí intenta el solito. Ponte al caso. Sí, más o menos, ¿verdad? No tanto, pero hay que meterlas y sumergir la boquilla en el agua fría para que no se salga el aire. Ok, eso más o menos. Pero ya por lo menos funcionaron dos. Quedamos totalmente aplastados. ¿Por qué? ¿Vale? Ok, bien. Esto no es un experimento de cambio de temperatura. No es el cambio de temperatura brusco, como nos dicen las mamás, ¿verdad? Salgas de lo caliente al frío porque te enfermas, viceversa. Podríamos pensar que el cambio de circunstancias aplaza la lata, pero no es el cambio de circunstancias. No tiene nada que ver, aunque pasemos del agua hirviendo al frío inmediato. Sí, un shock térmico, ok. Sí tiene que ver, exacto. No tiene que ver con la temperatura en la lata, tiene que ver con el interior de la lata. ¿Qué hay en el interior de la lata que provoca, ante un cambio de circunstancias, por extremo que sea, que se aplaste? Solita. Tiene que ver con la presión. ¿Sí? Nosotros sabemos que aquí alrededor de nosotros estamos siendo en este mismo momento presionados por todos lados. Estamos sumergidos en un mar, no de agua, de de una mezcla de gases, es correcto, que a le gusta la ciencia. ¿Cuánto creen ustedes que cargamos de peso de aire? Porque el aire pesa. Aunque nosotros decimos, no, el aire no pesa, el aire pesa tremendamente. ¿Cuánto creen ustedes que cargamos arriba de nuestras cabezas? A nivel de aquí. ¿Vale? Ah, alrededor de 200 kilos por metro cuadrado. Están justo ahorita arriba de sus cabezas y de la mía. Y a los lados. ¿Por qué? Porque tenemos una capa de más o menos 100 kilómetros de aire arriba de nosotros. ¿Por qué no nos aplastamos? Bueno, Dios a través de la ciencia y su infinita sabiduría hizo que la misma presión que tenemos encima de nosotros también desde el interior se ejerce. Somos casi completamente agua, ¿verdad?
Y esa agua, esa sangre, esos vasos capilares, incluso la misma piel, ¿sí? Que es el órgano más grande, se estira, se aprieta y todo está equilibrado. De no ser así, seríamos aplastados de inmediato. ¿Y qué quiero enseñar o qué quiero hablar con todo esto? Y ahí está el diagrama que podemos leer, estas leyes de la física. Cuando en el interior de la lata, el vapor de agua, ¿sí? Hay un gas adentro que está empujando las paredes, se llama vapor de agua, eso la tenemos de arriba. Cuando ese vapor de agua se enfría y se convierte en agua, inmediatamente reduce su tamaño y vemos la presión de la atmósfera sobre la lata, ¿sí? Reduce su tamaño en el interior y la presión a la que estamos sujetos inmediatamente hace su trabajo y la aplasta. No es que el aluminio, en sí, el metal, ¿verdad? Con la fuerza del calor y de las moléculas, ¿no? Todo tiene que ver con lo que está en el interior, lo que no se ve, pero ante las pruebas queda más que manifiesto. No podemos ver el interior, ni de las personas. Pero cuando es sometida a pruebas, como se le dio en la mañana, entonces se refleja lo que hay en el interior. ¿Qué hay en nuestro interior? Si en nuestro interior hay vapor de agua, que se sube, esperanza, que aguarden que todo está bien a nuestro alrededor, bienestar que está condicionado a que estoy saludable, alegría que está sujeta a que las circunstancias sean favorables. Entonces eso es vapor de agua que cuando esas cosas cambien, ese va a ser el resultado. Nada de ropa, total. Y dirán ustedes, esto es el inconverso, ¿verdad? No, el creyente, aunque no pierde su salvación, Satanás quiere que vivamos aplastados por el poder del pecado. Porque ese sigue presente en nosotros. Satanás quiere que caminemos cabizbajo, en desánimo, completamente, ¿cómo decirlo? Desahuciados. Él no nos puede robar la salvación definitivamente, pero sí está enfocando sus esfuerzos a que esta vida sea lo más miserable posible. Sabe que no nos va a poder hacer nada en la eternidad. A los que somos verdaderos creyentes, no nos va a poder hacer nada. Pero entonces dice, tengo este tiempo de vida para hacerles las condiciones lo más difícil posible. Y esto está bien. ¿Por qué? Porque lo que él ha querido ignorar es que las circunstancias difíciles en un interior fuerte, fortalecido por el Señor, nos hacen gozosos. Es lo que él no quiso ver con Job, lo aplastó hasta donde pudo, pero el resultado final de Job fue Job. Entonces, mis hermanos, es necesario que así como nacemos de nuevo, ok, ahí están las ustedes hagan lo que quieran. Nomás se puede de voltearla, pero no vestir el agua, sino que sumerja el agua. Si no quieren, cuando quieran. ¿Es necesario que adoremos? Claro que sí, es necesario que sea de verdad. Y todo esto, que sea un crecimiento en nuestro interior, al mismo tiempo que nosotros permitimos que nuestros deseos carnales disminuyan. Esto no se trata de salvación por obras, claro que no. Es la voluntad de Dios para nosotros. Él nos puso en estas circunstancias. Mírenlo aquí en Juan capítulo 15, versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi voz esté en vosotros y vuestro voto sea cumplido. Adelante. O sea, ah, no más. ¿Qué? Bueno, claro. Entonces, el Señor Jesucristo sabe, dice aquí, vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué quiere decir cumplido? La palabra griega leo, que quiere decir
un hueco que es rellenado, ¿sí? Pues si hubiera un hueco en nuestro interior, pero de repente es atiborrado. Esto es hablado para que mi voto esté, para que mi voto sea lo que esté lleno en ustedes. ¿Puede el creyente? ¿Ya terminamos con la cocina? ¿De qué más? Gracias, muchachos. Estamos hablando de incendio en la cocina, anoté eso. ¿Puede el creyente, a pesar de sus circunstancias, tener gozo absoluto? Pues que sí, depende de la plenitud que permite que el Señor obre en su vida. ¿Sí? Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, no hablo de salvación por obras, claro que no, hablo de la vida del creyente, luego que es salvo, el Espíritu Santo viene a morar en él para dotarle de todas estas cosas. Vean, por favor, el tiempo de todo esto es por cumplirse en ustedes. No es algo que dice el Dios de no se preocupen, yo se los doy y pum, ya está. Sabe él que vamos a sufrir tribulaciones, vamos a sufrir cambios bruscos de nuestro exterior. Estamos aprendiendo de la primera iglesia y la persecución. El miércoles pasado vimos el primer viaje misionero de Pablo y cómo Juan Marcos, como Laca, ¿verdad? En la tercera parada se regresó. ¿En qué isla? ¿En qué ciudad? A ver, los que tuvieron y que hicieron su mapa. Ah, ¿verdad? Pampilla. Pafos. Pafos. Ahí están los mapas. Muy bien. Y vemos ahí una ilustración de un tanque de gasolina. El viernes fui a la ciudad de Durango por trabajo. Y cuando veníamos de regreso ya en la noche, venía yo con camioneta llena de docentes y alumnos impulsantes. Veníamos cargados. Y yo quise tomar la misma salida que siempre tomo porque sé que a las afueras hay una gasolinera. No sé ni cómo me metí, ni por dónde, pero no salí por gasolinera. Y agarramos carretera con menos de un cuarto de gasolina. Y veo yo el letrero que dice, próxima gasolinera, ya cuando lo vi lejos, próxima gasolinera, 140 kilómetros. Dije, voy a poner a todos los muchachos a puchar. Todos van a puchar la camioneta. Me llené de angustia. Y luego pensé, pues Señor, ayúdame. ¿Cómo vamos a llegar con menos de un cuarto de gasolina a nuestro destino? El viaje fue angustioso. Y veía yo de repente el siguiente letrero, ya nomás faltan 100, ya nomás faltan 80, y venía haciendo yo los cálculos con lo que decía ahí la computadora de viaje, y ya no llegamos, al final de cuentas llegamos. Y llegamos antes de que se marcara el tanque vacío, gracias. Llegamos, llenamos tanque, y de ahí en adelante fue tan diferente el viaje. ¿Por qué el creyente tiene que andar en angustia durante la vida? Porque está medio vacío. Si el creyente permite la llenura, la plenitud del Espíritu Santo, puede llegar lejos y sin ayuda. No como me gusta. Ser llenos del Espíritu Santo es un mandato bíblico. Vamos a ver algunas citas aquí. Hay una relación matemática que acabamos de ver en la física, pero que también es espiritual. Digo, pues, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Satisfacer los deseos de la carne es permitir que nuestro interior se llene de vapor de agua. ¿Cómo estamos llenos? Llenos de documental, llenos de fútbol, ¿cómo estamos llenos de dinero? Estamos llenos de viajes, estamos llenos de diversiones. Cuando cambian las circunstancias, todo esto se va a comprimir. Y tú con eso, llenos del Espíritu Santo, es una ley que le llamamos pues una magnitud inversamente proporcional. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. No pueden coexistir. ¿Sí? Así como si en esa lata yo empiezo a llenarla de agua, el espacio que ocupa el agua inmediatamente
lo tiene que abandonar el aire o algún otro objeto. No se puede ocupar un solo espacio con dos naturalezas. Y este es el error tan grande de muchísimas doctrinas que se dicen cristianas. Pensar que podemos ser llenos del Espíritu, cantar, pintar, echar espumarajos, qué sé yo, y luego salir a vivir mundanalmente. El Espíritu no tiene nada que ver con la carne. No pueden ocupar el mismo espacio. Entonces, si nosotros damos espacio a los deseos de la carne, eso es contra el Espíritu. Solo echa fuera el Espíritu. El caso contrario, si es las cosas del Espíritu lo que acercamos a nuestras vidas, eso es contra la carne, ejerce presión contra la carne y la va expulsando. Estos dos, dice aquí, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Porque sabe Pablo que lo que queremos es contra el Espíritu. Por eso es andar en el Espíritu. Efesios 5:8, 5:18, con la mayor forma evidente con que la gente se divertía malamente, embriagarse. Pues hoy en día también, ¿verdad? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay solución antes bien, sed llenos del Espíritu. Y el tema no es si el cristiano puede o no tomar. El tema es cuánto se puede llenar del Espíritu. Eso es de verdadero. Porque si yo me lleno completamente del Espíritu Santo, ¿qué más va a haber ahí? Como ni el fútbol. Así que de todas estas cosas, hay una relación inversamente proporcional en el cristiano de llenura. Espíritu y sus deseos y los deseos de nuestra naturaleza. Podríamos decir, es cuestión de matemáticas. Y vamos a verlo rápidamente. Hoy voy a ahorrarles mucho tiempo porque la vez pasada les quité mucho tiempo. ¿Sí? Podríamos, estas leyes de la física se describen con algo que se llama una hipérbole. Esta curva es una hipérbole. Marca, aunque lo saben recordar sus épocas de secundaria, y más estando ya cerca de las vacaciones. ¿Sí? Marca que mientras aumenta el otro, disminuye. Inversamente también. Dice aquí Efesios 3:14-19, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior, por su espíritu. Es lo único que fortalece al hombre interior, el espíritu, no la carne, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Le abre espacio a Cristo y habite en nuestros corazones. ¿Y qué va a ser el producto de todo esto? Fin de que arraigados y cimentados en amor, matemáticas, seamos plenamente capaces de comprender. Solamente con esa llenura podemos comprender con la iglesia, porque nada de esto se hace sin la iglesia. Con los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Cristo. Entonces, estar llenos de la plenitud de Cristo, claro que es un tema popular y muchos hablan de él, pero no hablan de la causa. Para poder ser llenos del Espíritu, los escribientes, eso a lo mejor no nos gusta hablar tanto, porque van en contra de nuestra comodidad, van en contra de nuestros planes, van en contra de nuestros deseos. Lo hacemos como iglesia, comprender solamente en los contextos de los santos, la totalidad de Dios, la plenitud de Dios, porque estamos en el hombre interior siendo renovados. Estamos dando este espacio debido a la obra que Dios quiere hacer. Entonces ahí tenemos una hipérbole. Entre más en el eje X, ¿recuerdan el X y el Y? Entre más avanzamos en andanza en el espíritu, disminuye el deseo de la carne. ¿Verdad? No sé si lo expliqué bien. Si yo no ando constantemente
Si yo no soy constante en mi andar con el Señor, yo me quedo por aquí, entonces el espacio es para la carne. Pero si yo realmente ando con el Señor, con sus santos, el efecto físico que va a ocurrir es que van a disminuir esos apetitos de la carne que batallan con el alma. Ese es el reto del creyente. ¿Cómo podemos andar en el Espíritu? Vamos a ver algunas formas prácticas. Y voy a pedir que me apoyen porque son muchos versículos, pero si los leemos entre todos, vamos más rápido. Vamos a ver la primera hipérbole. ¿Cómo puedo andar en el Espíritu con todos los santos? Yo hago énfasis en la iglesia, siempre lo he hecho. Esto no lo hace un creyente individual, lo he dicho muchas veces, mi hermano declara. ¿Cómo lo dice usted? No es el llanero solitario o algo así. ¿Cómo se llama? Sí, no es cristiano solitario. Eso no se puede. Eso no se puede. Filipenses 2, 4 al 7. ¿Quién llegó ahí? Levante la mano y me dice que no puede leer fuerte, por favor, Jonathan. Y alguien más ya vaya a Romanos 12, 10. Y alguien más, por favor, a Romanos 15, 2 a 3. Empezamos con Jonathan. Señor Jesucristo. Es decir, que a medida que nosotros pensamos más en los demás, avanzamos aquí. ¿Qué es lo que disminuye? El pensar en mí mismo. Si yo estoy inmerso en mis propios deseos, ¿qué es lo que deben todo darme, amarme, cuidarme? Lo que estoy diciendo es que no pienso en los demás. Y está muy aumentado la cantidad de pensamiento que tengo sobre mí mismo, pero este pasaje nos anima a lo contrario, porque el Señor Jesucristo no se agradó a sí mismo, sino que fue por los vituperios. Importante. Si nosotros queremos experimentar paz con los hermanos, queremos experimentar paz en nuestra comunión unos con otros, veamos aquí una relación causa y efecto. Si estoy magnificando mi sentir, mi prioridad, mi deseo, no poniendo a los demás por encima, tanto que se habla de lavarle los pies a los demás, ¿no? Eso es pensar en los demás. ¿Estamos aquí? O más bien lo opuesto es que pensamos en todas las formas que la iglesia me debe y los hermanos me deben. Todas las cosas que podrían hacer por mí y no lo hacen. Cuidado. Eso es llenarnos de vapor. Cambian las circunstancias y ahí está la cosa. ¿Verdad? Romanos, capítulo 12, versículo 10, por favor. ¿Tienen el control? En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Muy bien. Necesario para poder convivir es entender que al venir aquí al local, pues vengo a ver que mi hermano tenga lo necesario. No prefiero a él, prefiero que él esté bien. Y por último, Romanos 15, 2 y 3, por favor. Llega por ahí. Sí, Johnny, por favor. Cada uno de, cada uno de nosotros agrade a su prójimo lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes que el Espíritu, el que sus velos, de los que esperaba, quiere sobrevivir. Muchas gracias. Confundieron el cambio de versión en español por ahí. Pero muy bien, muy bien. Entonces, es muy claro, mis hermanos, que una forma muy práctica que podemos decidir, que estoy volviendo a decir que esto es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu no es, pues me tomo y que me sacude y a ver qué hace de mí. Es la decisión práctica de andar en el Espíritu. Es la decisión práctica de cambiar estos esquemas que yo he tenido de cómo debo de hacer y creer lo que la Biblia dice que debo hacer, en vez de lo que yo creo que debo hacer. La primera es, piensa en el momento.
Y ya no pensemos tanto en cada uno de nosotros. En la escuela mucho tiempo se decía, hablaba mucho de la autoestima. Autoestima. Y le decía a un hermano, la gente no necesita motivación para amarse a sí mismo. En realidad nadie tiene problemas de autoestima. Nos amamos demasiado, lo suficiente. Entonces la invitación de andar en el Espíritu es dejar de hacer eso y más bien ir pensando en los demás. Pienso en los demás, en lo que los hermanos están necesitando o pasando. Yo puedo orar con ellos. ¿Saben en dónde se ve cuando pensamos en los demás? Cuando venimos a orar con ellos. Vamos a hacer lo mismo. Es pensar en los demás. Porque escucho la petición de mi hermano. Yo digo, y él puede escuchar la mía. Y es bienvenido todos para hacer. Otra forma práctica para andar en el Espíritu, para cumplir ese mandato de ser lleno del Espíritu Santo, Efesios 4, 15 al 16, nosotros andamos en el Espíritu, disminuye el deseo comparativo y aumenta el deseo cooperativo. Disminuye el deseo de la individualidad y verme a mí y ver a los demás y decir, yo soy mejor y ellos están mal. Y empezamos a decir, ¿cómo podemos ser uno? Porque es el deseo del Señor Jesucristo, no es el deseo de alguien más. Padre, yo te pido que los que me diste sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces, cuando nosotros somos más individualistas, vamos en contra del deseo del Señor Jesucristo. Vamos a ver Efesios 4, 15 y 16. ¿Quién lo tiene por ahí? Hermano Alejandro, por favor. Esta cooperación nos lleva a crecer. ¿Sí? Si decimos es que hay que crecer más, tenemos que ser más esto o aquello, es cierto, pero no se puede hacer sin esa cooperación entre todos los miembros. Imaginen ustedes que ustedes de bebés crecieran y si hay una enfermedad de este tipo, yo no sé, mi hermano que sepa el nombre, en donde crecen unas partes del cuerpo y otras no. Y yo tengo un maestro, por ejemplo, nos ha explicado ese problema, pero él tiene las manos pequeñitas. ¿Verdad? Eso no le impidió ser maestro, qué bueno. Pero tiene sus manos pequeñitas, todo lo demás está bien desarrollado. Y a fin de cuentas, si todo el cuerpo no crece en conjunto, pues sale un cuerpo, ¿cómo lo queremos ver? Amor, un poquito diferente. Y en la calle se nota en la calle que ese cuerpo no creció en todos sus miembros, ¿no es cierto? Se va a notar de la iglesia. Pero entonces yo debo de preguntarme, ¿y no seré yo esa parte que no esté creciendo? Y que va a ser notorio a las personas que conocen esta iglesia, este cuerpo, que yo no crecí, que no participé lo suficiente, que no estuve dispuesto a estar con los hermanos en oración, en estudio, rendición de cuentas, etc. Entonces, el deseo de Dios es que como un cuerpo que con las coyunturas se ayuda entre sí. Miren qué maravilloso que nuestro cuerpo crezca junto y en conjunto, ¿verdad? Crezca en conjunto. No es opcional uno que le crezca la cabeza y otro que le crezcan los pies, no. Cuando eso sucede es una enfermedad. Primero los Corintios 12, 21. ¿Quién llega por ahí, por favor? Y 25 y 26. Los siguientes van a tener que tomar más porque prefiero llevar una idea pequeña a extenderme demasiado. ¿Qué tenemos aquí? Primero los Corintios 12. Ellos, por favor.
Es alta la vara, como decimos, que está poniendo aquí un cuerpo de personas, pero que todas comparten el motivo de gozo y el motivo de tristeza. ¿Qué pasaría a nosotros si la mano de repente dice, ¿saben qué? El resto del cuerpo, ya no la necesito, y se va. ¿No se afecta? No es una actitud de humildad irse de la iglesia, es una actitud de orgullo. Es decir, no lo necesito. Cuando eres un cuerpo, el Señor dejó estipulado todo, en su sabiduría toda la forma posible para que los hermanos habiten en armonía y que eso sea delicioso, como lo dice el Salmo, ¿verdad? Y a veces es más fácil brincar todo eso y mejor decir, no lo necesito. ¿Qué pasaría si nuestra cabeza dice eso? Porque es el primer ejemplo, ¿verdad? Si la cabeza le dijera a los pies, no lo necesito, y se va. ¿Cómo va a ser ese cuerpo? ¿Va a poder andar? ¿Nuestros pies pueden moverse sin cabeza? Qué bonito ejemplo usa la escritura, porque nuestros pies necesitan ambos hemisferios para poder caminar. No lo dice nomás por decir partes del cuerpo así sin sentido, ¿eh? Me parece que Pablo hasta tiene conocimientos médicos, quizás de tanto tiempo que tuvo con Lucas. Los dos hemisferios del cerebro son necesarios para poder caminar. Entonces, si la cabeza dijera no los necesito a los pies, no va a llegar a ningún lado y viceversa. Así que ese entendimiento requiere mucha madurez. Entender que la iglesia no es un lugar de paz. Que realmente cuando yo hago un compromiso con el Señor y con un cuerpo, y digo ser miembro de ese cuerpo, esas no son palabras de cosas que puedo cambiar porque ya me desanimé, ya no me gustó, no hace calor. Son cosas que el Señor va a demandar de mí. Y a mi poca o mucha experiencia, yo he visto que aquellos que se van, como ha dicho muchas veces mi hermana, cuando encuentran la iglesia perfecta me dicen, las personas que se van de la iglesia porque tienen problemas, se vuelven pelotitas de las iglesias, rebotando por todo, porque no han entendido, porque no han llegado a ese crecimiento de madurez, de que si yo dije ser miembro de un cuerpo, ahí me tengo que quedar. Decía nuestro hermano Ken Miller, que aún en la iglesia de Corinto, estaban, acéptenme, mucho peor que nosotros, porque en la cena del Señor venían a emborracharse, ¿verdad? A nadie le dijo, sálganse de la iglesia. Les dio la fortaleza y la forma para quedarse, pero requiere madurez, requiere humildad. Cosas que llenan al creyente y no lo aplastan. El orgullo es vapor de agua y nos aplasta. Tan pronto cambien las circunstancias, ya me humillaron, porque el orgullo es vapor de agua. El espíritu nos mantiene íntegros a pesar de lo que se vive y de lo que pase en nuestro alrededor. La persona más acusada falsamente, el Señor Jesucristo, nos da el ejemplo. Pudiendo incluso rebatir, teniendo el léxico, teniendo la sabiduría infinita, cuando él usando infamemente, ¿qué hizo? Revolucionario. Entonces, una forma práctica, mis hermanos, de entender nuestra lucha como cuerpo es que es lucha entre la carne y el espíritu, entre buscar ser cooperativos o decidir ser comparativos. El Señor guíe y fortalezca para ser cooperativos, porque la iglesia cristiana necesita luchar en contra del verdadero enemigo que está afuera. Tuvimos entrevistas con familias esta semana y todos decían lo mismo que quería hacer, es que la educación secular está destruyendo la fe.
está guiando a los muchachos a la inmoralidad, a la falta de respeto de la autoridad. Ya no hay respeto, ¿eh? No hay respeto en ningún lado. La mamá puede venir y moquetearse a la directora de una escuela sin contestar, porque ella es servidora pública, le tiene que aguantar. Ese es el mundo del regresado en el que vamos a vivir. Y la iglesia no es enemiga entre sí, es enemiga de todas esas ideologías. Yo le mandé a unos hermanos un debate, una conferencia muy interesante. Y entendedor de los tiempos que vienen, como debemos de ser todos, veo cómo en las iglesias en Estados Unidos usan la escritura para justificar la homosexualidad. Y dicen, es que ahí la Biblia dice que se lanzaron en las Biblia, nosotros nos amamos, Pedrito y Juanito. Simple. Pero a eso vamos a llegar. Justifican el aborto con la escritura. Y dicen, ¿qué no dice el Antiguo Testamento que si dos hombres pelean y hay una mujer ahí embarazada? Sí lo dice, ¿verdad? Y le pegan a esa mujer y esa mujer pierde al bebé. Entonces el hombre debe pagar una multa. Pero si en ese mismo escenario matan a la mujer, entonces el que la mató sí debe ser muerto. Ahí está. Dios apoya el aborto porque no le da el mismo valor al feto que a la mujer. Cuidado, cuidado, porque esos argumentos a muchos cristianos, pues es cierto. Y claro que el Antiguo Testamento no está hablando de un aborto, una matanza intencional de un feto. Está hablando de una circunstancia accidental. Ciertamente. La ley dice en la escritura que se resumiría en amar a tu próximo como a ti mismo. Como no nos podemos amar, entonces está la ley y cubre ese tipo de circunstancias. Pero fíjese el pasaje para decir el aborto es correcto y Dios no puede la aborrección. Esos son los tiempos que van a venir de la empatía tóxica. Nosotros entendemos por la palabra de Dios que en la escritura hay todo indicio y instrucción para que cooperemos en amor para seguirles, ni hacernos cómplices. Así que una forma muy práctica de comprometer, ser llenos del Espíritu Santo es dejar de comparar y trabajar por ser uno. No es dos más y rápido. ¿Qué más debo de comprometerme? Lucas 14:26, ¿quién está por ahí? ¿Alguien más se limita a 26? A lo mejor voy más rápido si le pido a mi hermano José Luis. Lucas 14, Ricky Gálatas 6. Y yo decido ser lleno del Espíritu Santo para no aplastarme. Entonces, una forma práctica que se va a ver eso es que mi deseo de ganar a otros para Cristo va en aumento. Ya no puedo estar en una reunión de compañeros sin estar pensando, Dios, ¿cómo le hablo de ti? Pero si no tenemos deseo de hablar de Cristo, y no cumplimos como que, pues, me conocen, a lo mejor no deben decir nada. A lo mejor está yo, mundo. Y estas no se oponen. No podemos agradar a Dios y a los nadie puede servir a los señores, sabemos. Y cuando nosotros agradamos a Cristo, lo que Él quiere, lo que Él, cada vez que hablemos de la obra. Lucas, por favor. ¿Agrada al mundo? Conocemos que el Señor Jesucristo no está diciendo aquí que debemos odiar a nuestra familia. Lo tenemos bien. Lo que Él está diciendo con una palabra tan alertante como eso es que nuestro deseo de agradar a Dios, comparado con nuestro deseo de agradar incluso a nuestra propia mamá, no tiene igual. Es como si amaras a uno y odiaras a otro. No es la instrucción que odiemos nuestra familia como es. Pero yo sé, mis hermanos, con ustedes,
El dolor que nos da que nuestra familia conversa no esté con nosotros, ¿no? Yo sé con ustedes, venimos a hablar los martes, ya es el tercer comercial que hago. Y el dolor que produce que no nos invitan a reuniones familiares. Que, como nos pasó a nosotros en una ocasión, nos invitan, pero nos dicen, pero no hablen de Cristo, no hablemos de Cristo. Es un dolor, nuestra familia conversa. Pero nuestro deseo de ganarlos para Cristo debe ser mucho mayor de agradarles a ellos en lo que ellos quieren. No podemos nosotros, bajo pretexto, decir, bueno, pues es que quiero ganarlos y me hago judíos los judíos y pues me hago borracho los borrachos y me hago parranderos los parranderos para ganarlos a Cristo. No, no. El deseo de ganar el mundo va en disminución de agradar al mundo. Y entre menos importancia le dé yo a lo que el mundo piense de mí por ser cristiano, yo testimonio de verdad. ¿Le falta Gálatas, verdad? Ya, Gálatas, por favor. Entonces, de esta forma gráfica, mis hermanos, creo que nos debe quedar impactado a lo que nos desenvolvemos en lugares con gente no cristiana, es que ganar al mundo nos acerca mucho a no agradarles. ¿Sí? Miren aquí en la gráfica. A lo mejor no les vamos a agradar, vamos a disminuir su agrado de nosotros, pero eso tiene más probabilidad de darles testimonio. A lo mejor en el trabajo va a haber alguien que como le vamos a caer gordo, pero no es que si usted es un cristiano lleno del Espíritu Santo, le va a respetar. Porque hoy el término cristiano no significa nada. Yo le digo a mi esposa que viajé el viernes con un compañero de cristiano y decía grosería. Y se reía de las tonterías que hacía el mundo. Nosotros entendemos que si realmente queremos ser luz iluminando el mundo, no vamos a estar ni cerca de las cosas que agradan al mundo, ni para mí ni para. No puedo participar de las obras de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y si está diciendo algo que está mal, pues yo le digo. Así que, mis hermanos, esta ley de la física nos acerca a ser llenos del Espíritu Santo. Y si llega el momento en que nos dicen, pues es muy mal, eso no nos va a aplastar. Porque ya dimos un testimonio que a lo mejor en un futuro va a ser para testimonio. Yo le digo también a veces, nos desanima cuando nuestra familia no nos invitan, nos hacen enfermos, nos rechazan invitaciones. Yo digo, fíjate, a veces las personas, los familiares que son más antagónicos, pueden a veces ser los que primero vienen a los pies de Cristo. Porque te atacan, pero te quedan pensando en lo que les dice. A veces yo prefiero eso a la persona simpática que dice, sí, ¿verdad? Sí, y no te escuchó realmente. A veces es mejor el antagonismo, ¿no? Porque disminuye el agrado, pero el ganar es puede llegar más lejos. Finalmente, me parece que estoy en la última. Juan 8:29, Romanos 12:1 y Colosenses 1:10. Claro, esta es de las más rápidas de entender y aquí en la escritura. Bueno, por favor, Juan 8:29, muy rápido. Ahí está nuestra meta. Claro, es el Señor Jesucristo. Pero ¿a poco no sería bonito poder decir, vamos a soñar en grande? Yo no hablo de soñar en grande con muchas iglesias que dicen, tu negocio va a ser prosperar. Vamos a soñar en grande, poder decir un día, yo hice hoy todo lo que agradó al Padre. Aunque sea un día, pero puede ser nuestra meta, el deseo de agradar a Dios. ¿Y saben qué? Pues eso obviamente nos va a llevar a tomar decisiones prácticas para no alimentar los deseos propios. Apaguen la tele o quitemos el internet
O no llevemos el celular al baño, o, o ya no vayamos por ese pasillo de la Soriana, ya no veamos a esa persona. Lo que se tenga que hacer para disminuir nuestro deseo carnal, lo que se tenga que hacer. Porque solo así vamos a poder desear agradar a Dios. Entre más estemos llenos de nuestros propios deseos, la voluntad de Dios nos va a ser desagradable. No, la lectura no hay, no tengo tiempo. Hagan el tiempo, mis hermanos. Porque el deseo de agradar a Dios, por consecuencia, si ustedes tomaran el reto, y estamos a buen tiempo, ¿no?, de leer la escritura en un año, leerlo constantemente, ¿saben qué pasa? Y a mí me pasa. Salgo a la calle, tentación de hacer algo mal, y Dios usa lo que leí. ¿Les ha pasado a ustedes? A todos. Aparezcan en tu palabra. Pero si no abro las devocionales, tenemos mucho. ¿Saben? Estamos llenos de recursos. ¿Qué no? Para que nuestro deseo sea agradar a Dios. Y obviamente seamos cautos, seamos precavidos, seamos. Decía un predicador que el error más costoso, que más ha costado de creyentes, no es salvación, es que menosprecien el poder de su propia carne. Nuestro peor enemigo es nuestra propia carne, no el vecino, no el gobierno. Nuestra propia carne es nuestro peor enemigo. Si Satanás puede usarlo para destruirnos, lo va a hacer. Somos salvos, pero nos perderíamos de una vida plena en el Señor si permitimos que Satanás reine en nuestros cuerpos. Si presentamos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Todos esos pasajes no son pasajes para el inconverso, porque existe esa posibilidad. Bueno, yo hago lo que siempre agrada al Padre, que sea nuestro máximo guía del día. Romanos 12:1, por favor. Ya estamos terminando. Para agradar a Dios. Entonces, pues yo les animo que si queremos presentar a nuestros miembros para agradar a Dios, bueno, aún en el fútbol, pues quiten el medio tiempo. No lo vean. ¿No es agradable a Dios? El espectáculo del mundo. Antes las inauguraciones de los Juegos Olímpicos podían ser artísticas. Y no me refiero a artistas, no, a culturales. ¿Se acuerdan? Los viejitos nos acordamos. Si era en España, mostraban la cultura española, que se ya quedó. Ya es solamente inmoralidad. Música horrible que denigre a todos los que la escuchan y obviamente a Dios. Ya no vale la pena. ¿No quieren ver el fútbol? Bueno, vean un partido, o vean el fútbol. Sería un consejo. Porque nuestros miembros, nuestros ojos, le decimos a los niños, deben ser presentados al Señor para agradar a Dios. Desde chiquitos aprenden. Cuida tus ojitos de lo que ven, ¿verdad? Pero también los pies de donde van, las manos de lo que hacemos. Muy bien. Colosenses 1:10, por favor. ¿Sí? Para que andemos como es digno de Dios, agradándole a todos, tenemos que entender, porque es muy fácil decir eso, vamos a andar como es digno, vamos a agradarle a todos. Pero yo les mentiría si no les digo que para lograrlo necesitamos disminuir nuestros deseos y no alimentarlos. Esa es la otra parte que a lo mejor a veces queda por ahí rezagada. Por último, viendo el experimento que acabamos de presenciar, díganme a alguien, por favor, este es un poquito largo, Romanos 12:9-21, pero alguien con voz fuerte y pausadita para que vayamos entendiendo cómo, aunque haya mucho desaliento, fíjense bien, a ver si alcanzo aquí, y acuérdense de su secundaria, aunque haya mucho desaliento, si yo estoy
poquito gozoso o muy triste, ¿verdad? Por decirlo así. O aunque haya mucho desaliento, pero yo he podido experimentar gozo. Miren, la persona que camina con el Espíritu Santo, el desaliento disminuye, es inversamente proporcional al gozo que podemos sentir. Romanos 12, alguien lo tiene por ahí, con voz así de los audios que mandamos, que seguimos esperando. Y este versículo resume todo lo que dijo Amón. Este pasaje se pudo haber usado en cada uno de las 5 formas prácticas de llenarnos del Espíritu Santo para no ser aplastados. Y en este pasaje se resume todo. No tengo nada más que agregar a la escritura. Pido a Dios me ayude y pido, y sé que ustedes igual, a obedecer. Porque es necesario ser llenos del Espíritu. Es necesario hacernos chiquititos y sacar duda y que Él aumente. Y por supuesto, para aquellos que no han recibido a nuestro Señor Jesucristo, todo empieza haciendo de nuevo, que también es necesario. Termino con esto. Adelante. Ahí está la aplastada. Estamos los miércoles estudiando sobre el primer viaje misionero. Están todos invitados. En Hechos capítulo 13, versículo 52, nos dice que luego de la primera ronda que da Pablo, ¿se acuerdan de Iconio, en Listra, Derbe? Yo creo que salieron de Iconio y decían, bueno, a ver si nos va mejor en la próxima ciudad. ¿Y qué pasaba? Más a perder, ¿no? Bueno, pues vámonos a la que sigue, nos va a ir mejor. No sucedió. Todo el camino de ida, tribulaciones. Por eso dice Hechos 13:52. Por eso dice, los discípulos llenos de gozo y del Espíritu Santo. Porque lo lógico sería decir que como atravesaron Iconio, Derbe, Listra y los apedrearon en todos lados, pues estaban muy tristes por el rechazo, por el dolor, por el sufrimiento. Dice al final de esa primera ronda que los discípulos estaban llenos de gozo, no aplastados. Y luego más adelante en Hechos 14:22 dice Pablo, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciendo, por favor pongamos atención, es necesario que a través de muchas situaciones entremos en el reino de Dios. Ese versículo no se menciona en muchas iglesias, que nomás les gusta el control y el amor. Cuando Pablo dice eso, después de haber hecho esa curva entre Iconio, Derbe, Listra, Derbe, me falta uno, dijo eso, ¿y saben lo que hizo? Se regresó otra vez a las mismas ciudades. No agarró otro camino. Entonces, el consejo que está diciendo Pablo, lo podemos creer, porque no es un Pablo que huya
de los problemas. Después de haber sido apedreado en todas estas ciudades y perseguido, porque dice que fueron huyendo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Se regresó a las mismas ciudades, tomó el mismo camino de regreso, porque es necesario. La vida del creyente no es una vida sencilla de gozo, paz, amor, bueno, gozo y felicidad es la palabra. Es necesario que con aflicciones, con tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Entonces, es necesario. Así lo usó Pablo también, que no nos aplasten. Dependerá de esa obra que permitamos el Espíritu Santo. Finalmente con esto, ¿cómo vamos a guiar a otros al Señor? Pues siendo fortalecidos de esa manera. Hay una escena muy rara, porque el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, Marcos 14 y Lucas 22, que la muestra de la persona que les iba a llevar a ese momento íntimo con el Señor, la última cena, dice, busquen a un hombre que lleva un cántaro de agua, ¿de acuerdo? Y síganlo. Y ustedes saben, conocedores de la cultura y la tradición, que eso no es una tarea de hombres. Vemos a Rebeca haciendo esto, vemos a la mujer samaritana, vemos a las hijas de Jetro. Es decir, en la Biblia no se menciona que los hombres hicieran esta labor. Culturalmente, es una labor que las mujeres hacían. Iban y cargaban como 22 kilos, ¿ya? Pero el Señor Jesucristo aún en ese último momento nos quiere hacer algo ver. Un hombre que se vacía de lo que yo creo que debe ser y obedece. A lo mejor para él fue humillante, a lo mejor era el único hombre en medio de mujeres y todas las mujeres lo veían pensando, no tengo trabajo o algo, porque este hombre está haciendo esto. Pero sí entendemos que este hombre se tuvo que librar de sus propios pensamientos para ser la guía que el Señor Jesucristo empleó en los discípulos. Si él hubiera dicho, no, esa tarea no es mía, yo no soy cooperativo. Si hubiera dicho, no, esto es humillante, no lo voy a hacer, ya, estoy desanimado, que me pidan esto. De hecho, los discípulos no hubieran encontrado el lugar. El Señor hubiera tenido que instalar jóvenes. Yo quiero ser lugar. Ustedes tenemos que liberarnos de nuestras concepciones. Tenemos que entender que el Señor tiene un camino diferente, no nos va a gustar, ¿no? Probablemente ni siquiera sea nuestra primera opción, pero ese es el camino. Y si lo hacemos, guiaremos a nuestros hermanos, guiaremos a los inconversos, pero si nos abrazamos, pues nos perderemos de esa rica y hermosa oportunidad. La ley de Boyle es cuando disminuye, ya con ese término, fíjense bien, cuando disminuye el espacio disponible para algo, aumenta la presión exterior. Cuando disminuye el espacio que hay aquí para algo, entonces la presión de afuera se va a sentir mal. Si tú, mi hermano, y tú, mi hermano, disminuyes la capacidad de obra del Espíritu Santo en tu interior, la presión exterior te va a quedar. Es lo que va a pasar. Y por eso el mandato físico de ser lleno del Espíritu. Nuestras obras, como lo vemos aquí, quedarán manifiestas. De lo que nos hayamos llenado, quedará manifiesto. Sufriremos pérdida, como dice la Escritura, ¿verdad? Habla de materiales con los cuales construimos. Pero sufriremos pérdida si lo que nos llenó toda nuestra vida de cristianos fue vapor de agua, no el Espíritu Santo. Así que decidamos ser llenos del Espíritu Santo. Señor, esto no es algo que podamos hacer sin tu ayuda. Así que nos encomendamos a ti y te rogamos a que traigas a nuestra mente y a nuestro corazón que alguna vez te recibió por fe, pero que a veces queda sumergido en tantos engaños, tantos afanes. Pedimos que este espíritu salga adelante, Señor, y eche fuera todo lo que puede hacer daño en nuestro andar en ti. Rogamos que fortalezcas esta iglesia
Tú aumentarás el número de las personas conforme a tu voluntad, porque tú eres el que trae a las personas. No, no. Nosotros confiamos en que la mejor forma de nosotros dar testimonio a esas personas es ser llenos del Espíritu Santo. Así que pedimos que sea un compromiso. Señor, vemos tantas manifestaciones de inconstancia. No nos deberíamos de asombrar por qué la iglesia no es efectiva, porque vamos a la iglesia poco, o vamos y nos salimos, o vamos nomás un mes y otro no. Tú conoces estas debilidades, Señor. Yo te pido que tú las marques a cada hermano y seas tú el que le haga ver en qué cosas no están dando el Espíritu Santo, Señor, que los demás, que tú estés en medio de nosotros, como tanto decimos, pero porque ya lo hice yo verdadero en mi propio corazón y en mi corazón. Te rogamos todo esto, Señor. Gracias, querida, fortalecidos en tu palabra, Señor. Lo que a nosotros nos toca, Señor, en dar el Espíritu. Amén.